Continuamos con el programa de la Asamblea Anual de Fede Cámaras. Para ello llamaremos a Gustavo Machado, del Instituto de Gerencia de Estrategia del Zulia, IGES, quien será moderador de este próximo conversatorio que se llama Desafío Cuántico, Transformación Digital y Nuevas Tecnologías. Interesante tema. Tenemos distintos ponentes: a Joco González de Zulia Tech, Ander Rivas de Cabe Datos, Paul Rosillón, Centro de Estudios Personas y Empresas, Carlos Aguiló, Board Member and Co-CEO of Wave Tech Hub. Oye, Carlos. ¿qué tal? Bueno, bienvenidos, pasen al podio. Bueno, y dejamos entonces en manos del moderador. Primero que todo, muy buenos días. Todo un privilegio tener la oportunidad de formar parte de este panel. Por acá les saluda Gustavo Machado, director de investigación del Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Y por supuesto, tengo la oportunidad de estar acá, pues gracias a lo que el país, representado por la Universidad del Zulia y la Universidad Central de Venezuela, hizo por mí en materia de formación educativa. En el día de hoy, en este panel, pues tenemos la intención de iniciar una gran sesión de innovación abierta, aprovechar el conocimiento pues, de nuestros panelistas que pertenecen a distintas instituciones, ver cómo se intercambia ese flujo de conocimiento para al final pues, inspirar la implementación de nuevas ideas en nuestras organizaciones. Hay una tendencia de creciente relevancia del mundo digital. Basta con mirar un dato previo a la pandemia del año 2017. El Producto Interno Bruto Mundial creció 3.8%. El comercio electrónico, 13%. Es decir, más de 3 veces en términos relativos. Y efectivamente vemos como hoy en día ninguna organización puede pretender que tiene en su interior todo el conocimiento necesario para poder realizar sus procesos vitales. Requiere pues el apoyo de otras organizaciones y además efectivamente de implementar procesos de innovación que efectivamente son los que nos permiten ponernos al día con los avances tecnológicos, mejorar situaciones favorables e inclusive revertir situaciones desfavorables. Y con ello coloquemos un pequeño ejemplo antes de empezar pues con esta importante dinámica. Tomemos el concepto de desesperanza. La desesperanza es el sufrimiento sin propósito. Si lo metemos en una ecuación es D igual a S menos P. Si la multiplicamos por -1, la desesperanza se convierte en esperanza, el propósito que estaba restando pasa a sumar, el sufrimiento pasa a restar y nos queda la ecuación de la esperanza, es el propósito menos el sufrimiento. Y entendemos que si tenemos un elevado propósito, podemos enfrentar la contingencia y de eso un poco se trata el Plan Prospectiva 2035, una hoja de ruta que nos permite pasar de la Venezuela rentística pues, a una Venezuela resplandeciente, mejor, moderna, donde cada uno de nosotros desarrolla su proyecto de vida. Por supuesto, para desarrollar ese proyecto de vida necesitamos talento. ¿Y qué talento tenemos acá? A mi izquierda tenemos a Joco González, empresario con 19 años de experiencia en el ámbito digital, consultor de transformación digital, asesor asesor de marketing y en posicionamiento, facilitador del IGES, líder gremial también, director de la Cámara de Comercio. Más a la izquierda tenemos al buen amigo Carlos Aguiló, que es el co-CEO de, evidentemente, el principal hub de innovación en Venezuela, Wave Tech Hub. Él efectivamente está cumpliendo funciones muy importantes porque además de concentrar en ese centro de innovación, pues nuevas ideas, también efectivamente trabaja en organizaciones que buscan los fondos, es decir, conecta ideas con recursos.
mi derecha tenemos al estimado Ander Rivas, que también es un líder importante de la industria de software, en el software administrativo, pero que también combina el software con el arte, además de ser expresidente pues, de Cabedatos, entonces tiene mucha información sobre las tecnologías de información y comunicación. Y presentamos también al muy estimado profesor Paul Rosillón Ruiz, que es cofundador e integrante del Centro de Estudios Persona y Empresa de la Universidad Monte Ávila. También forma parte del grupo promotor de transformación digital que se está generando en el Estado portuguesa, en una alianza entre Fedecámara portuguesa y se dice, es representante en el capítulo Venezuela de URH, pues una organización de habla hispana con importante impacto pues, en materia de gestión de talento humano y director de planificación del Centro de Innovación del Corpureca, que tiene su sede o se aloja en el Webtech Hub. Entonces, entrando en materia, si nosotros hacemos una búsqueda rápida por internet, estimado Joco, nos aparece que transformación digital nos aparece como concepto que es básicamente integrar tecnologías digitales a nuestras organizaciones para cambiar de manera fundamental la manera como le entregamos valor a los consumidores. ¿Cómo implementamos eso? Y otra pregunta también relevante. ¿Ese proceso de transformación digital colabora o contribuye a que nuestras empresas tengan un mejor comportamiento y que inclusive las podamos calificar como empresas inteligentes? Bueno, primero agradecido por la invitación, Gustavo, a todo el panel y también felicitar extensivamente a Fedecámara Zulia y a Fedecámara Venezuela por esta expo. Está genial y qué bueno que se esté haciendo aquí a orillas del lago de Maracaibo. Cuando yo siempre le agrego a la definición de transformación digital que hay un punto importante en esto que es la transformación de las personas, que viene básicamente a hacer lo que concluye el resultado de la transformación digital, porque todos los pilares que la transformación requiere y que se deben implementar en las organizaciones, evidentemente, para mejorarlas y convertirlas en empresas inteligentes, está de cara a lo que ocurre con las personas. Todas estas tecnologías no funcionan si las personas no adoptan esta tecnología y si su forma de pensar, de analizar y de tomar decisiones no tienen como núcleo central la tecnología. Ahora, ¿cómo comenzar a aplicar transformación digital en nuestras organizaciones? Existen muchas áreas en las organizaciones donde podemos comenzar a aplicar esta transformación. Simplemente dándonos cuenta en cada una de estas unidades que podamos tener, yo a veces lo coloco como un punto de cuello de botella, por decirlo así. Vamos a ver los procesos financieros, vamos a evaluar qué estamos haciendo aquí y donde conseguimos algunos cuellos de botella empezamos a descubrir algunas opciones que podemos mejorar con transformación digital o con digitalización o automatización o algunos puntos. Y así con cada una de las unidades y al aplicarlas y al buscar algún tipo de innovación, adecuarlas, implementarlas, empezamos a obtener resultados prácticamente de forma inmediata y que básicamente nos llevan a tener un panorama mucho más amplio y tener verdaderamente el control de nuestra organización. Yo siempre digo que no podemos esperar a final de mes para ver qué pasa en nuestras organizaciones. No sé, los que manejan Balance Scorecard, los que tienen equipos de gerencial, que tienen algún tipo de reporte en diferentes plataformas. Por la situación en la que está Venezuela, no podemos esperar a final de mes para ver cómo va a quedar la venta. No podemos esperar a final de mes para ver cómo va a pasar con la finanza, con nuestros procesos. Tenemos que tener información precisa y de allí es donde la importancia de los datos que nos pueden permitir y nos ayuda a la transformación digital para ponerlos en práctica en nuestras organizaciones. Muchísimas gracias por tan elocuente respuesta. Ahora estamos viendo cómo, pues, efectivamente las tecnologías de información y comunicación juegan un rol importante en el funcionamiento de nuestras organizaciones. Si nosotros tratásemos de generar una función de producción en términos modernos, diríamos, bueno, tenemos capital, trabajo y tecnología. Entonces,
le preguntamos a un líder gremial en esa materia, el presidente de Cabedato, estimado Ander Rivas, ¿cómo estamos en materia de acceso a tecnología, en términos de capital y en términos de talento y de personas en las tecnologías de información y comunicación en Venezuela? Bueno, de todo, muchísimas gracias por Ujú. la invitación. Steve Jobs decía que si comparamos las diferentes profesiones, él daba como ejemplo un taxista y seleccionábamos al peor taxista de, por ejemplo, Nueva York y el mejor taxista de Nueva York. Seguramente el mejor taxista de Nueva York nos podía llevar de un punto A a un punto B 25% más rápido. Pero en tecnología la diferencia es muchísimo más dramática. Él hablaba de 1 por 10, 1 por 500, 1 por 1000. Él hablaba que en el software y en el hardware la diferencia entre conseguir un mal programador o un mal diseñador de circuitos electrónicos o un buen programador o un buen diseñador de circuitos electrónicos es bestial. Y eso, evidentemente, es muy importante. ¿Por qué traigo eso a colación? Porque yo considero que lo más importante en el tema de la transformación digital es seleccionar las fuentes y los solucionadores de problemas adecuados. No es pedirle el favor al muchacho de las computadoras de la oficina, o al sobrino o al nieto. Es tomar en serio el tema de la transformación digital, darse cuenta que es mucho más que una computadora, darse cuenta que ahí hay implicaciones, como ya lo han dicho hasta la saciedad, de cultura de las personas. Hay también un tema tecnológico, pero adicionalmente es un asunto de profesionalidad, de profesionalismo. La fuente de quien nos ayude a realizar la transformación digital tiene que ser fiable. Tradicionalmente, cada vez que tenemos un problema tecnológico, las empresas, ¿qué es lo que hacemos? Debo incluirme porque lo hago de repente no para el tema tecnológico, pero para arreglar la nevera sí. Vamos a Google y buscamos, ¿no?, quién nos resuelve el problema. Y resulta que en Google pues están los sapos y las ranas. ¿Okay? Hay de todo. En Venezuela, y eso es una de las cosas en las que nosotros en Cabedato nos hemos empeñado, existen empresas muy serias, muy especializadas en sectores específicos, y yo creo que uno de los primeros recursos que debemos considerar es justamente seleccionar canales o fuentes adecuadas para poder solicitarles los problemas, o plantearles los problemas y que nos resuelvan. Y dejar atrás la cultura que es parte de la transformación digital, esa cultura de, bueno, el problema de que el procesador de palabras se trancó y se lo preguntó a mi sobrino. Muchísimas gracias por tan elocuente respuesta. Y continuamos, como vemos, en balance, ¿verdad? Uno a la izquierda, otro a la derecha, y así vamos. Hicieron con el buen amigo Carlos Aguiló, que, como comentábamos, pues lidera pues, un centro de innovación muy importante. Y por supuesto, nosotros hemos visto cómo en los últimos tiempos pues, los avances tecnológicos no tienen precedentes en términos de su diversidad y de su velocidad. Por eso que hablamos pues de otra etapa pues en el ámbito económico y de allí el título del conversatorio, salto cuántico. En ese sentido, efectivamente, dada la experiencia que he tenido al frente pues, de este importante centro de innovación, dada la experiencia que tienes en la conexión con los inversionistas, ¿qué le sugerirías a los capitanes de empresas en materia de tendencias globales? ¿Qué es lo que están buscando los grandes capitales en materia pues, de adopción de tecnologías y sobre todo muy importante en materia de necesidades a resolver? ¿Y cuál tú ves que es ese disparador más efectivo al interior de estas nobles organizaciones que hacen vida en el centro de innovación para llevar adelante de manera exitosa las innovaciones? Buenísimo, bueno, muchas gracias por la invitación y también por todo el esfuerzo que hace Fede Cámaras
por meternos 10 años hacia el futuro y tratar de traer el futuro un poquito más hacia el presente, que creo que ha sido un ejercicio bellísimo de perspectiva, ¿no? Y quiero antes de hablar un poco de eso, también dar un breve recuento de lo que pasó en un año, porque hablamos del Centro de Innovación y parece que ya estuviera ahí mucho tiempo, ¿no? Pero en cuestión de un año que abrimos ese Centro de Innovación, hay más de 400 profesionales, hay 28 empresas y hay por lo menos 7 industrias diferentes o 7 verticales diferentes trabajándose en los distintos modelos de negocio. Empresas que van desde 25 personas hasta empresas que tienen más de 100 personas en sus nóminas y utilizan pues el espacio como una infraestructura flexible, ¿no? ¿Qué nos dijo eso a nosotros? Ahí está la gente, está el talento. Hace falta este tipo de espacio. Se tienen que concentrar y se tienen que conocer y se tienen que conectar todos los que están quizás un poco desintegrados, ¿no? Y cuando vamos a la tecnología y cuando vamos a hablar con esos emprendedores y les decimos, bueno, mira, vamos a ver tu caso de negocio, vamos a ver cómo trabajarlo, vamos a ver cómo se acerca a lo que está buscando el capital. Una de las cosas que nos dicen muchas veces estos fondos de inversión con los que hemos tenido conversaciones desde que arrancamos bastante, es, mira, el mindset, que esa palabra por ahí a veces suena como, y son palabras que son como cajas genéricas, ¿no? Pero la mentalidad, ¿no? Esa visión que tiene el emprendedor todavía está quizás un poco localista, vamos a usar la palabra, ¿no? No está teniendo una visión global, que es global, que tienes que tener una visión de las tendencias globales, pero tienes que adaptarla localmente. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos enfocados en resolver un problema que tiene un tamaño, digamos, de mercado de 500.000 personas que pueden ser potenciales usuarios? Bueno, cuando va a entrar el capital de riesgo dice cuál es hasta dónde yo puedo crecer, cuál es mi techo, porque está buscando, como dijo muy bien, citando a Steve Jobs, crecimientos de 10x, 100x, y eso es lo que está buscando ese capital. No está buscando el crecimiento del 20%, 30%, porque para eso hay un capital más conservador que tradicional en el private equity que se utiliza para compañías que tienen modelos distintos de crecimiento. Entonces, ¿qué le decimos a los emprendedores? Que te digo, hay unos casos de éxito muy importantes que sí lo han entendido y están cruzando fronteras o trayendo de las fronteras de afuera tecnología para adentro, pero la mayoría está descifrando cómo el problema local se conecta con un problema regional y global. Y si esa visión no está en el modelo de negocio, es muy difícil que el capital de riesgo quiera entrar porque no hay esa oportunidad de 10x y 100x, ¿no? Entonces, frente a ese desafío también nos estamos cruzando con el empresariado, digamos, tradicional, ¿no? Que no está exento de estas mismas tecnologías y se puede aprovechar de usar estas tecnologías. Y ahí también hay una conversación sucediendo, que es muy importante. ¿Cómo se conecta ese talento emprendedor, ese joven que quizás maneja la herramienta porque se desarrolló en los últimos 4 años? A veces a mí me da risa cuando nos ponen a hablar de expertos en áreas que llevan 2, 3 años de aplicación en el mercado. Realmente somos todos neófitos o estamos aprendiendo de inteligencia artificial, generativa y todas estas cosas que hemos escuchado últimamente. Pero bueno, tenemos que tener la capacidad, de nuevo, de esa visión global, integrarla a lo local y conectarnos con lo que está pasando afuera. Romper la frontera geográfica, que muchas veces es difícil por la problemática, obviamente, del contexto regulatorio y muchas cosas que están ahí, pero es eso lo que están buscando los inversionistas. Y te digo, rápidamente cuando ven el talento que lo tiene, mira, eso se mueve muy, muy rápido. Y ahí, afortunadamente, desde la pandemia creo que hemos visto ese resurgimiento de las startups y de las empresas de base tecnológica y, bueno, casos exitosos que ya trascienden las fronteras y que están en toda la región. Gracias. Bueno, como ustedes vieron al principio de la presentación, Paul es fundador e integrante del Centro de Estudio de las Personas y de la Empresa. Si nosotros vemos cuadro de mando integral, pues las capacidades son la base del edificio. Y se ejecuta, como bien indica, de abajo hacia arriba el sector. Entonces, efectivamente aquí el punto es, en primer lugar, ¿cómo se transmite al equipo la convicción de que los cambios son técnicamente necesarios? Es más concreta la pregunta. ¿Cómo se hace emocionalmente viable lo que técnicamente
necesario. Y en ese sentido también, cómo cambiar esa mentalidad, ya no solo en los trabajadores, sino también en la alta dirección de la organización y efectivamente, si tienes a bien también compartir varios de los hallazgos de tu muy importante ponencia de lo laboral en la era digital, que efectivamente contó con mucha concurrencia. Bien, gracias Gustavo, un placer, caras conocidas acá. Gracias también a todo el equipo de Fede Cámaras Nacional y Fede Cámaras Zulia por haberme permitido venir a Nuevo Maracaibo a visitar mi patio. Varios años que no podía venir. Humberto Maturana, uno de los creadores del coaching, decía, las emociones nos predisponen para la acción. Eso que es de tan sentido común hoy en día se está exponenciando en el mundo de la gerencia con el nombre de las competencias blandas, ¿no? De las competencias soft. Pero es lo más natural del mundo, solo que vivimos durante muchísimos años y sobre todo como herencia de los modelos de la segunda revolución industrial, pues con una economía lineal, con un pensamiento analógico y totalmente acumulativo, hasta que llega la disrupción tecnológica, que se ha acelerado muchísimo en los últimos tiempos y, como dice Morán, hemos entrado en una crisis de percepción. Realmente no somos capaces de entender lo que está ocurriendo. Y esa fue la motivación cuando yo entré en contacto con todo esto que se llama Cuarta Revolución Industrial al principio de 2017. Por cierto, en una conversación con el doctor Adalberto Zambrano, en el momento presidente del IGES, acerca de, bueno, algo está pasando y sería bueno empezar a investigar al respecto. Y desde ese momento, pues yo me sumergí en todo este proceso. Y una de las cosas que me di cuenta y a lo que me he dedicado en gran parte es que no se entiende exactamente o no se trabaja en el ámbito en donde yo considero que un empresario debe sumergirse para entender qué es esto que se llama la transformación digital. Y en esa búsqueda me encontré con, por un lado, la teoría de Schumpeter sobre destrucción creativa y los ciclos de innovación tecnológica, que describe perfectamente lo que ha sido la evolución del ser humano, desde el fuego hasta el ChatGPT. Cada vez que ha habido un cambio de tecnología, ha habido un ajuste en el modelo económico y al cambiar el modelo económico, obviamente el resto del sistema se va a lo económico, se va a lo político y se va a lo social. Esa es la llamada teoría de la disrupción y describe perfectamente todas las revoluciones, sobre todo las que se han documentado en los últimos 300, 400 años. Pero ¿qué está pasando? Como dijo Fabrizio Bianchi, un economista, exministro de Economía de Italia, que él dice, los ciclos de la tecnología son cada vez menos los ciclos de la economía. Es decir, el cambio tecnológico y la disrupción se ha acelerado tanto que muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el modelo y en qué negocio estamos? Y al final eso todo se refleja en el comportamiento y en la actitud. Y vemos desde comportamientos muy proactivos y muy innovadores hasta, bueno, gente que simple y llanamente se encierra ante la duda, el desconcierto y el temor. Pero la otra frase con la que me tropecé y que me impulsó a hablar con el rector Guillermo Fariñas, ahora rector, en ese momento todavía no estaba en esa posición, a evaluar esta idea, era que, bueno, me conseguí una cita también de un economista, Robert Solow, quien en 1968 presentó un trabajo que empezaba a incluir cómo la tecnología impactaba los procesos productivos, pero ahí había una frase que decía, hasta ahora el mercado de trabajo es la mejor forma que tenemos para distribuir la riqueza en la sociedad. Y si tuviera aquí mi amiga Rocío me regaña, pero bueno, yo estoy citando la frase de Robert Solow, ¿no? Y como yo comencé mi carrera hace 42 años por el área de gestión humana,
en la industria petrolera, pues obviamente siempre he sido muy sensible al tema de la gestión de las personas en cualquier contexto organizacional. Y bueno, empezamos a manosear la idea de crear este centro porque definitivamente lo que está pasando es que la forma como las personas se relacionan con el mundo del trabajo, que es el empleo, y esa distinción es muy importante hacerla porque trabajo siempre habrá, pero lo que cambia es cómo se relaciona la persona con el trabajo a través del empleo. Cada vez menos analógico, más digital, y obviamente, bueno, con tecnologías como la inteligencia artificial, pues básicamente la relevancia que tiene la persona sobre el mundo del trabajo está realmente en entredicho. Y si nos vamos al mundo de las políticas públicas, entonces obviamente al mundo de la academia le interesa muchísimo preocuparse por qué va a pasar en el mercado de trabajo y que cómo pueden las instituciones, en este caso el centro, empezar conjuntamente con los empresarios a tratar de visualizar cuál es ese nuevo mundo laboral que se está diseñando, porque definitivamente, en mi opinión y en la opinión de mi queridísima y estimada Claudia Curiel, no estamos en una evolución a un plano diferente en el mundo del trabajo. Estamos en un momento que yo lo llamo Adam Smith, es decir, esto hay que analizarlo completamente y bueno, sabemos que ahí hay temas muy sensibles, como todo el componente de la seguridad social, que se va a ver también muy afectado con todo esto, pero la pandemia nos levantó un warning, que es que bueno, no por no trabajar no tienes derecho a la salud, ¿verdad? Entonces, definitivamente, este es un tema de liderazgo. Cuando yo me encontré con el estudio hace un año, que lo habían presentado en la Asamblea de Mérida, me cayó en mis manos el formato digital un domingo y me pasé todo ese día domingo chateando con Gustavo y le decía, mira Gustavo, ¿qué te parece? Y Gustavo me dijo algo que lo repito permanentemente. Solo hay dos instituciones que le están hablando al país, el gobierno y ahora Fede Cámara, con un documento y una propuesta estructurada. Por eso que yo sí quiero apalancarme en los comentarios que hacían las docentes que estuvieron aquí, las dos investigadoras, cuando nos hablan de apoyar la propuesta, porque definitivamente este es el camino. ¿Y quiénes se tienen que apropiar de esto? Los líderes empresariales. Y no perderle el miedo a la tecnología, porque es inevitable lo que viene. Lo que hay es que tratar de descubrir cómo nos podemos ir adaptando a la mejor velocidad posible a esos hechos, ¿no? Y eso es un trabajo, como también dice el estudio, de construcción colectiva. No lo puede hacer una sola institución, tiene que ser el país como un todo. Bueno, obviamente, al principio de la sesión planteamos que la idea era hacer un gran ejercicio de innovación abierta, y aquí tenemos un conjunto de panelistas que son muy estudiosos, de manera que como una pregunta de cierre para cada uno de ustedes es ¿cuál ha sido el aprendizaje procedente de otra organización que ha sido más provechoso para ustedes en los últimos meses? ¿Y el por qué? Genial. Y partiendo lo que dice Gustavo, específicamente con procesos de innovación abierta, al cual les invito a que hagan en sus organizaciones, en cada momento que me toca ser consultor en el área de transformación digital, y hacemos ejercicios con los líderes de las organizaciones donde ellos mismos solucionan sus problemas, simplemente dándose el tiempo de innovar, dándose el tiempo de discutir y dándose el tiempo de ver las cosas de una forma distinta e involucrando a otros actores a los procesos de la organización. ¿Qué significa esto? Tengo un problema en particular, involucro a varios actores de la organización, de la comunidad, del gobierno, proveedores que puedan estar allí y créanme que los resultados que se obtienen son geniales. Y sobre todo, en mi caso, colocando siempre en el centro de la tecnología para que puedan salir nuevas formas. Entonces, lo que he aprendido de ese momento ha sido de cómo podemos ver las cosas de diferentes formas y cómo la tecnología nos puede apalancar a acelerar esos X que podemos tener en la organización y que podamos sacarle provecho. Y créanme que los resultados se ven en la rentabilidad. O
se ven en la productividad, que siempre cuando está inmersa la transformación digital, como beneficio siempre está el tema de la productividad, que acorta los tiempos y que nos ahorran dinero. Entonces, cuando mezclamos todo eso con lo que hacemos en las organizaciones, es donde siempre yo concluyo diciéndoles, fomenten una cultura de innovación en la organización, que venga desde todos lados, desde abajo hacia arriba, desde el líder de la organización, enfocado en cómo los procesos se pueden cambiar. Y no significa de que ahora lo llevo a una hojita y lo voy a pasar a un Excel porque eso es transformación digital. No, eso va mucho más allá. Y créanme que con estos procesos se pueden conseguir resultados bien geniales. Hacemos ahorita con el micrófono, mejor economía de micrófono. Bueno, voy a tratar de dar quizás dos ejemplos que creo que son además extremos opuestos, ¿no? Este tema de la innovación, ¿no? Es como también esas palabras, ¿no? De ecosistemas, innovación, son palabras que se van haciendo lugares comunes, entonces a veces pierden el significado profundo y cómo vincularlas a lo que uno está haciendo. Si yo les cuento, por ejemplo, cómo surgió el primer prototipo de lentes que hizo Google, ¿no? Para poder entrar en esta visión aumentada, realidad aumentada, que se ve hace varios años ya, y les hago la pregunta así abiertamente, les digo, ¿cuánto creen que tardó el equipo de trabajo en crear el primer prototipo? ¿No? Bueno, la gente diría, en un mes, un año, 6 meses. Tardaron como unas 7 horas, y fue un equipo de 5 personas, ¿no? Y después, en cuestión de 2 o 3 meses, ya tenían un prototipo funcional que ya lo podías usar, tenía elementos, digamos, integrando las distintas áreas de la tecnología que estaban que convergen en los lentes. Y bueno, ya tenían algo que podían probar, sacar a los usuarios, hacer testing y mover hacia adelante. Y es que ese es el paradigma que yo creo que hay que romper, ¿no? La innovación y el prototipado y lo que es crear productos nuevos no es un proceso que tiene que encerrarse en una gran, digamos, con una élite muy sofisticada y tal. No, ya la tecnología está mucho más cercana y es cuestión de unas técnicas, lo que llaman tecnologías blandas, de cómo agarrar técnicas de planificación que no son tanto el balance de antes, sino que son más bien técnicas rápidas de generación de consensos y ágiles para poder tomar decisiones. Y bueno, poner eso al foco de resolución de problemas que tengan las organizaciones. Y hemos visto en el Hub, bueno, cómo por una conversación en una tarde de un café sale un producto nuevo, ¿no? Y se idean productos nuevos, simplemente cruzando 3, 4, 5 talentos que tienen visiones diferentes y al dar un ángulo diferente, mira, lo que pasa en las tardes es que se reúnen los emprendedores solos, por cuenta propia, no porque nadie los esté estimulando, hacen una especie de mesas de trabajo y empiezan a decir, ¿cómo retroalimento tu idea? ¿Cómo yo ayudo a la tuya? ¿Cómo yo ayudo a la tuya? Y en esa colaboración aceleran el ritmo de cambio. Y contrapongo eso al otro ejemplo, porque también estoy viviendo procesos de transformación en empresas que tienen 40 años, ¿no? Entonces, y tienen 100 personas, y bueno, los gerentes medios, digamos, tienen muchos años en la organización y no hay quizás una gerencia de tecnología sofisticada y cosas como esto, ¿no? Y ahí a veces las juntas directivas, porque estoy en las juntas directivas y después bajo a ver los niveles de gerencia, inclusive a nivel de especialistas y analistas, tienen como, bueno, todos los problemas pues, que estamos viviendo, ¿no? Los márgenes de ganancia, cómo hacer más optimal, no da la caja, el flujo de caja, proyecta el crecimiento, las ventas, la cobranza, todo lo que están todas las empresas, digamos hoy, que están batallando con ese ajuste de tamaño de mercado, ¿no? Y quizás se trancan en pensar que la organización no está preparada para acelerar el cambio y soltar un poco hacia abajo y que esa gerencia media pueda también ser parte bueno, del motor que busca el cambio. Y nos pasó hace muy poco, tuvimos un grupo que inauguramos de embajadores de cambio en una empresa que está formada por la gerencia media de varias de las unidades de trabajo, empresa de casi 100 trabajadores. Y mira, lo que salió de la gerencia fue más elevado de la conversación que está en la junta directiva. Porque bueno, son la gente que sí está sentada ahí viviendo el problema 24/7 y que bueno, tiene ganas de solucionar esos problemas porque son los primeros que van a recibir los beneficios, no solo de procesos, sino también económicos derivados de bueno, tener mayor productividad. Entonces, contraponiéndote esas dos cosas, te diría, la innovación ya no es un tema largo, tedioso, es un tema de más bien prototipado rápido,
agilidad, sacar a la prueba rápido. Y por otro lado, en la gestión de cambio, vamos a atrevernos a soltar un poquito los niveles de control y que tratar de vincular a esa gerencia media, inclusive los analistas que puedan tener mucho ánimo de superación, a bueno, promover también los cambios. Y vamos a tratar de que esos dos mundos se encuentren y estoy seguro que permitirá que se acelere pues, la transformación digital. Sí, bueno, yo creo que yo también me doy cuenta en primer lugar, la innovación no es tu área cualidad de correo. Podía afectar a la empresa de trabajo, diseñador, un ámbito bueno. Pero yo comencé mi carrera con aquí en Palacio. Yo llegué a ser el coordinador de nómina. Estamos hablando de una empresa que está aquí. Y PDVSA usaba una matriz, un método. Recuerdo que era responsabilidad por resultado. Hoy el 4 columnas y en el proyecto decía de gol y la plantilla fuera este documento sería la primera en la primaria, porque hoy en día yo he tratado de en estos 3 años buscar un lenguaje que permita entender esto. Creo que entender lo que significa economía colaborativa, economía de forma, nos empieza a explicar cómo es que se va a ir conformando la nueva dinámica empresarial y como consecuencia de eso, la nueva dinámica y la nueva arquitectura jurídica para un mundo del trabajo cada vez más digitalizado, con menos dependientes y con más emprendimiento. Y una cosa que he aprendido en los últimos 6 meses y que ayuda mucho a innovar es otra palabra clave que debe manejar y otra habilidad, competencia clave que debe manejar cualquier líder, que es la capacidad de articular. La capacidad de sentar personas con visiones contrapuestas y sacar soluciones compartidas. ¿Okay? Y cierro con uno de mis grandes coaches de mi juventud, Eleodoro Ventosilla, me decía, Paul, cuando termine una reunión puede ser que no se haya agotado la agenda, pero asegúrate de que las personas se vayan con la emoción adecuada de esa reunión, ¿okay? Porque van a ser más efectivos afuera después que salgan de la sala que lo que fueron adentro. Entonces, innovar es un must, como dicen en inglés, no hay opción. Y la tecnología no es descargar apps, ¿okay? Es la nueva cadena de valor. La nueva cadena de valor son las plataformas tecnológicas y esos son los nuevos modelos de negocio a los que nos vamos a tener que enfrentar. No, para seguir los consejos. Muchas gracias por sus aportes. Para seguir los consejos del estimado profesor Ventosilla y tratar de darle un cierre con un alto nivel emocional, nos vamos con 2 grandes conclusiones. Una, en términos de estructuras organizacionales, que sean lo más planas posibles para que fluya la información entre los diversos niveles y además para que efectivamente las divergencias de ideas entre personas
con un determinado nivel de juventud y otros con mayor nivel de juventud acumulada, pues sea natural y de ese intercambio de ideas surjan las innovaciones. La segunda gran conclusión y la buena noticia es que efectivamente Venezuela es un país que tiene problemas de liquidez. Los ingresos son de momento insuficientes para atender los gastos que requerimos para atender las necesidades de la gente y también por los compromisos externos, pero que no tenemos problemas de solvencia. Nuestros activos son mayores que nuestros pasivos, empezando por talento como efectivamente el que acabamos de escuchar esta mañana, y es lo que nos coloca en condiciones a nuestra generación de hacer nuestras, pues, un hermoso verso, de hacer nuestro un hermoso verso de Andrés Eloy Blanco, que decía así: lo que hay que hacer es ser mejor, sin decir que se es bueno y que se es malo. Lo que hay que hacer es amar lo libre en el ser humano. Lo que hay que hacer es saber alumbrarse ojos y manos, corazón y cabeza, y después ir alumbrando. Muchas gracias.